Sí, es cierto que Batman es uno de los personajes que más se repite en este canal, pero hay algo que no había hecho y que creo es necesario hacer. Un análisis exhaustivo desde el punto de vista de historia, éxito y hasta psicológico del personaje. Para ello me ayudará la review de Camilo, uno de los mejores youtubers que existen en habla hispana. Espero que al tratar de analizar y psicoanalizar a Batman, no termine volviéndome loco. ¡Partamos! Cuando, en 1939, en National Publication, precursora de DC Comics, le pidieron a Bob que creara un personaje nuevo, siguiendo la estela de éxito que se estaba produciendo gracias a la creación de Superman en Action Comics, en 1938, la primera idea que se le ocurrió al guionista y dibujante fue la de un personaje llamado Birdman, pero rápidamente, gracias a la indispensable aportación de Bill Finger, su colaborador más acérrimo, consiguieron redefinir la idea y cambiaron el concepto del superhéroe. Tuvo una idea para un personaje llamado Batman y quería que yo viese los bosquejos. Fui a la oficina de Kane y había dibujado un personaje que se parecía muchísimo a Superman, con una especie de mallas rojas, creo, con botas, sin guante, con una pequeña máscara, colgando de una soga. Le salían dos alas rígidas que parecían de murciélago. Y debajo del dibujo había un gran cartel: Batman. Bill Finger en The Steranko History of Comics, 1970. Bob Kane se basó en el Zorro para la doble personalidad de su personaje, el hombre bajo la máscara. Bruce Wayne es como Don Diego de la Vega, un millonario desanimado, ocioso y con poco espíritu. La idea del murciélago la tomó de los diseños del planeador de Leonardo da Vinci y de la película de cine de misterio The Bat Whisper, El murciélago susurra, de 1930. Tomó la oscuridad del personaje. El propio Bob Kane lo reconoció así: en realidad me inspiré en tres influencias para Batman. Una fue Leonardo da Vinci. Él había diseñado una máquina voladora 500 años atrás. Se trataba de un hombre provisto de un arnés con alas de murciélago, el primer planeador. Vi ese dibujo cuando tenía 13 años y lo que observé parecía un hombre murciélago. Mi segunda influencia fue una película llamada La marca del zorro, y ahí estaba la identidad dual. El zorro era una especie de lechuguino playboy. Por la noche se convertía en un cruzado luchador contra la injusticia, cuenta el creador, según recoge Batman de Bob Kane y George Schumacher. La tercera influencia fue la película de misterio de Bat Whisper. La única diferencia era que The Bat era un villano. Podría haber sombras del murciélago a lo largo de la película, pero al final se revelaba en su disfraz que no es demasiado diferente de mi propio disfraz. Estamos ante un personaje realmente complejo, dada una inestabilidad mental producto del trastorno persistente del duelo, ya que los padres de Bruce Wayne mueren cuando él era solo un niño, y para lidiar con su duelo ha elegido el aislamiento social y la lucha nocturna contra el crimen. Derivado de lo anterior, podemos dilucidar que Bruce tiene un trastorno de estrés postraumático al ver morir a sus padres con sus propios ojos, y el impacto psicológico sigue presente recordando el trágico suceso prácticamente cada día. Pero tiene algo positivo, lo que ha ayudado a formar su personalidad fuerte. Pero estamos ante una eterna lucha contra el crimen en busca de un culpable que alivie su dolor emocional, y esto solo terminará con su propia muerte. Por ello, estamos ante un tipo que sufre de depresión, su carácter es frío y hemos leído en múltiples ocasiones que él no es feliz. Estamos ante un egomaniaco que considera ser el único capaz de combatir el crimen y se obsesiona con ello. Prueba de su ego es que todo está organizado en función a su imagen, la Batcueva, el Batimóvil, etc. Tiene el trastorno esquizoide de la personalidad. Bruce Wayne es una persona distante de la sociedad, no disfruta de las relaciones personales y las evita, quizás por miedo a perderlas después. Solo mantiene una estrecha relación con Alfred Pennyworth, los Robin y posteriormente con Batgirl. Bueno, y hoy en día Catwoman. El síndrome de Munchausen por poder hace referencia a los padres que maltratan a sus hijos o los exponen a enfermedades y peligro. Batman lo extrapola a Robin, al que constantemente pone en peligro. De esta manera puede luego salvarlo, protegerlo y sentirse bien consigo mismo.
Es una manera de compensar el fracaso de sus padres a la hora de cuidarlo a él. Entre otros trastornos, podemos dilucidar un trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de personalidad múltiple, dependencia y problemas de control emocional. Dicho todo esto, estamos ante un desequilibrado y hasta peligroso ser humano. Aún así, lucha por el bien, por muy al borde de la línea que esté. Por eso es el personaje que más problemas ha ocasionado al universo DC, y el resto de los superhéroes claramente lo aprecian, pero saben que en cualquier momento todo puede cambiar. Estamos ante un mundo donde la desconfianza en el sistema judicial se hace cada vez más fuerte. Vemos diariamente irregularidades de dicho sistema, actos deshonestos de quien más esperamos honestidad y, por sobre todo, fallos injustos a favor del criminal. Esto nos trajo a la era de la justicia callejera, que cada vez toma más fuerza. No confiamos en nuestras entidades, confiamos en nosotros mismos. Historias como la de Batman, donde endiosan a los vigilantes, alientan a que uno mismo quiera ser parte de ello. Recordemos que los vigilantes actúan al borde de la ley y no rinden cuenta a la policía, por ende, no debería contaminarse con los actos burocráticos y actuar de manera totalmente independiente, creando una justicia mucho más real. ¿Cometiste un crimen? Te haré pagar. Pero todos sabemos que uno no puede ser juez y jurado, y es ahí el problema de la justicia callejera. Si nos equivocamos y golpeamos a quien no cometió acto delictivo alguno, o la turba, enfurecida, se le pasa la mano y mata a alguien, ¿qué sucede ahí? Por eso, los vigilantes deben quedarse en los cómics. De acuerdo a lo explicado en el tema anterior, hacer justicia con tus propias manos es tremendamente atractivo. Si a eso le agrega la sensación de hacer justicia y ayudar a la comunidad, y aparte eres guapo, millonario y exitoso, ¿quién no querría hacerlo? De todos los héroes existentes, Batman es uno de los más creíbles. La posibilidad de que un multimillonario estudie diferentes artes marciales y pelee por las noches no es tan descabellado como un alienígena que tira rayo por los ojos y vuela. Por eso mismo Batman, al ser posible, se vuelve tan atractivo y la gente sienta empatía con él. A eso le agregamos la tragedia en su vida y la mezcla de personajes pop por el cual fue creado y ¡boom! Tenemos a uno de los personajes más exitosos de todos los tiempos. La historia de Batman en los videojuegos es de dulce y agraz. Porque si bien es cierto en el último tiempo han sido títulos que han elevado a Batman como el superhéroe mejor representado en este medio, lo cierto es que durante los años 80 y 90 el videojuego licenciado era un terreno inestable. Las compañías poco y nada se esforzaban por hacer juegos de calidad, ya que según su política empresarial, el título vendería solo por tener aquella figura en la portada. Desde mi punto de vista, uno de los primeros juegos que rompió la maldición de los títulos licenciados fue el excelente juego del murciélago en la Nintendo NES, titulado simplemente Batman. Desarrollado por una de mis compañías favoritas, el juego está directamente basado en la película del mismo nombre, Batman, de 1989. El éxito de este título no tuvo relación con que referenciara directamente al filme, sino por las pulidas mecánicas que presentaba y la banda sonora que resuena en mi cabeza hasta el día de hoy. Lo interesante de este juego es que se dice que originalmente sería un título basado en la broma asesina de Alan Moore, lo cual sinceramente habría sido una locura como la que generaría Batman Returns en el cine, lo que se vio reflejado en el videojuego del mismo nombre, desarrollado esta vez por la gran Konami, cuando obviamente hacía buenos juegos. Qué lástima que esa época haya quedado atrás. Este juego parece ser un híbrido entre un Final Fight y un juego de Batman, esto por su jugabilidad al estilo beat'em up, mecánica que sin dudas era rey a comienzos de los 90. El juego ahora es mucho más fiel a su contraparte fílmica, ya que recrea a la perfección aquel ambiente helado de la película, con enemigos, música e incluso escenas directamente tomadas de la obra de Tim Burton. Pero a pesar de que los videojuegos de Batman normalmente tienen una calidad aceptable, faltaba algo en una mecánica ya implementada como es el beat'em up, por ejemplo, que Batman defina el estilo del juego. Para ver esto deberíamos trasladarnos al 2009, donde una compañía llamada Rocksteady crearía el título definitivo del murciélago, Batman Arkham Asylum. A pesar de que el juego toma nombre del cómic de Grant Morrison, la verdad es que cuenta una historia más centrada a Batman como superhéroe. Aquel quien gracias a sus artilugios es capaz de hacerle frente a todo. Asylum se puede separar en dos grandes elementos: el combate, simplificado sí, pero que nos coloca en la piel del poderoso Bruce Wayne, pero más aún, la figura de Batman y el sigilo. Ahí es donde verdaderamente el título resalta,
porque literalmente, como bien dijo Scanliner en una serie de videos que recomiendo 100%, los enemigos se cagan en las patas al siquiera escuchar el nombre de Batman merodeando por los alrededores. Un juego que apareció hace relativamente poco es la apuesta que tuvo Telltale Games con el murciélago, empresa famosa por realizar títulos con una jugabilidad bastante pobre, pero que resaltan por sus impecables historias, dignas de competir con cualquier producción fílmica. Batman de Telltale Games nos coloca una narrativa cargada por la figura de Bruce Wayne, tanto en su labor como detective, algo ya clásico en los juegos de Batman, como en la parte más personal, esa que no se ha explotado tanto en este medio. A lo largo de 5 episodios, Wayne va cada vez cayendo más bajo, moralmente hablando, al descubrir sucesos de su pasado que arruina la figura que tenía de sus padres, lo único a lo que Bruce se aferra en los momentos más bajos. Es simplón, sí, y el motor gráfico de Telltale pide a gritos una renovación, pero saben, es una gran historia al final del día. Es indudable que Batman no sería lo mismo sin la galería de villanos, ya que es amplia y vasta en lo que se refiere a diseños e intenciones de los mismos. Los enemigos van desde personas comunes y corrientes, o por haber sido obra de crueles y macabros experimentos que les otorgaron superpoderes. De cualquier caso, me atrevería a decir que hay ciertos villanos que han trascendido en la cultura popular incluso más que el mismo Batman, quedando en el inconsciente colectivo por su atractivo y reconocible diseño o ya por la personalidad excéntrica y magnética. Una de ellas es sin dudas Catwoman, a quien acá cariñosamente se la bautizó como Gatúbela. Hábil ladrona, posee un instinto de seducción innato, haciendo caer muchas veces a Batman en sus garras. Tal vez su nombre real represente aquel engaño. Selene viene derivado de la diosa griega del mismo nombre, quien era la deidad de la luna. De ahí el nombre griego Celas, que significa luz. Una luz incandescente para Bruce, quien una y otra vez cae derretido ante sus encantos. Encanto que también tiene Harley Quinn. Quizás muchos conocen el dato de que este personaje es bastante contemporáneo en Batman, ya que su primera aparición fue recién en 1992, creada por Paul Dini y Bruce Timm. Sería utilizada primeramente en la famosa y recordada serie animada de Batman, producida por la Warner. Su diseño tan particular está haciendo referencia a su propio nombre, ya que Harley Quinn no es más que un juego de palabras con Arlequín, una de las figuras más importantes del teatro de la comedia del arte, teatro de la Edad Media italiana que se basaba en la mezcla de distintos componentes para crear tramas sencillas pero eficaces ante el espectador. En el caso del Arlequín, este vestía con un traje de triángulos multicolores que normalmente utilizaba colores muy vivos como el rojo y el verde, además de un característico sombrero. Su comportamiento errático era relacionado siempre a la locura que Harley presentó al conocer a su amado en el Arkham Asylum. Es complicado hablar del Joker como personaje, porque ya ha sido analizado 1.000.000 de veces y también ha sido interpretado de manera magistral un montón de veces. Guasones como los de César Romero, Jack Nicholson o Heath Ledger. El Joker representa toda la locura, todo llevado al extremo, siempre con una sonrisa en la boca. Está más que claro que el Joker está haciendo referencia a la famosa carta de la baraja inglesa, carta que por cierto ha sido relacionada a rituales satánicos modernos, aunque es indudable que la característica más importante del Joker fue tomada directamente de un filme llamado El hombre que ríe. Su similitud es incuestionable. Personalmente me encanta el Joker, porque en cierto sentido también utiliza gadgets como los de Batman. Tiene su famosa pistola que al disparar produce un bang, cartas de Joker que generan hemorragias y, como no, el famoso gas de la risa, que tiene un halo casi poético, ya que en muchas obras se dice que este gas hace simplemente reír a la gente de manera incontrolable, pero en realidad lo que ocurre es que las está envenenando poco a poco, tapando los canales de calcio y potasio y produciendo un shock anafiláctico, creando aquel festival de risas que no es otra cosa que la gente reaccionando ante una muerte lenta y dolorosa. ¿Batman debería morir en algún momento? O al menos, ¿Bruce Wayne debería dejar de ser Batman? Con respecto a la primera pregunta, la respuesta es un rotundo no. Batman es un símbolo, un ícono pop que difícilmente será borrado. El personaje hizo su primera aparición en Detective Comics 27, mayo de 1939, y desde ahí ha sobrevivido al Comic Code Authority y a las diferentes modas, contextos históricos y generaciones, y lo seguirá haciendo. Batman es parte de la cultura y de nuestro inconsciente colectivo. No morirá nunca.
y es difícil que sea olvidado alguna vez. Con respecto a Bruce, alguna vez pensé que debería jubilar y que Dick Grayson debería tomar el manto. Pero muy bien dijo Snyder en su run en Batman: Bruce es Batman, y Batman es Bruce, y Batman morirá cuando Bruce muera. ¿Y saben qué? Tiene razón. Gracias a la colaboración de la review de Camilo. Sin él, este video no existiría. Now she's leaving.